Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver el tema del tercer mundo, que corresponde a la asignatura de geografía, en el cual vamos a entender por qué se clasifican los países en torno a su desarrollo social y económico después de la Gran Guerra Fría y por qué se les considera países o por qué se hace esta división económica y social y en qué los va a afectar. Bueno, el surgimiento del tercer mundo es el proceso político más importante de la segunda mitad del siglo XX, por ahí de 1950, y el objeto central de este tema es tanto dar cuenta de las circunstancias en que se ha producido la emancipación de las distintas colonias, como mostrar las dificultades y las consecuencias que surgieron a partir de esta división social. El término tercer mundo El término tercer mundo, perdón, surge a partir del año de 1952 por el francés Alfred Sauby para designar a los países que no pertenecían a ninguno de los bloques que estaban enfrentándose en la Guerra Fría. Recuerden ustedes que durante la Guerra Fría se está enfrentando Estados Unidos contra la URSS, donde Estados Unidos representa al bloque capitalista y la URSS representa al bloque socialista. Entonces, los países que no se encuentran adscritos o son o no apoyan a ninguna de estas dos potencias se les considera países neutros, los cuales van a ser catalogados como países del tercer mundo o tercer bloque. Actualmente, de manera anacrónica, el segundo mundo era el bloque socialista que ahora ha desaparecido y el término se utiliza para referirse a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, a veces también para referirse a un bloque en todos los países no desarrollados y a veces para referirse a los que se registran en los peores índices de desarrollo económico y humano. Aquí tenemos la foto del, del señor que acuña la frase o el término, que es Alfred Sauby. Y bueno, las principales causas de la división social de estos países es el surgimiento de los países del tercer mundo, se debe a gran parte a los procesos de decolonización, supresión de la condición colonial de los territorios dominados o administrados por potencias extranjeras, que es sin duda el proceso político más importante de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, se les considera países de tercer mundo aquellos que se liberan a través de bueno, recuerden ustedes que en el siglo XX es muy común los países que son conquistados a través del imperialismo o de las conquistas o de las invasiones y son conquistados por estos países considerados de primer mundo como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, y los países que logran separarse de este proceso de colonización, al no tener una estabilidad o un desarrollo social y político fuerte, pasan a una decadencia tanto económica como política. Por eso es que se les va a considerar países de tercer mundo. Uno de los aspectos más trascendentales en este proceso de decolonización de las colonias europeas y el nacimiento de la independencia de nuevos y numerosos estados afroasiáticos son las fases de este proceso de decolonizador. Obviamente son las independencias de Asia, las independencias y revoluciones del mundo árabe, las independencias de África y Oceanía, y como resultado también la decolonización de América. En este momento es cuando se les va a llamar a estos países países de tercer mundo. Hay una conferencia que se lleva a cabo en 1955 en Bandung, la cual es donde se da esta catalogación y esta separación dependiendo los índices de desarrollo económico y social que va a tener cada país. Recuerden que ya vimos el tema de Producto Interno Bruto, el cual marca qué nivel de desarrollo o qué nivel económico tiene cada país dependiendo las exportaciones o importaciones que manejen, dependiendo los productos que puedan vender y puedan comprar, ¿no? Entonces, cada país tiene un Producto Interno Bruto que es el que genera, bueno, la economía o el nivel de economía que entra a su país cada año, dependiendo de lo que vendan o compren. Bueno, hay países, por ejemplo, que son los catalogados como tercer mundo, que no tienen este acceso, que ni siquiera comercian, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a decir que ellos son países tercermundistas y que obviamente esto no ayuda o no favorece a su desarrollo social. Tenemos imágenes de la conferencia y obviamente tenemos los 10 principios de Bandung, es decir, con base en estos 10 principios es como se va a catalogar a cada país tercermundista. Se los dejo aquí para que los puedan checar y cada uno tiene que ver con las deficiencias que mantienen para poder ser catalogados. Los países participantes dentro de esta conferencia los tenemos ahí en listados: Afganistán, Arabia Saudita, Liberia, Libia, Nepal, etcétera. Todos, si ustedes se dan cuenta, la característica es que son países de Medio Oriente. En el video pasado yo les expliqué
cuáles son el inicio de la guerra de la primavera árabe, lo cual va a generar que muchos de estos países, lejos de quitarse del dominio de un dictador, van a llegar a un desorden social y es lo que pasó en África. ¿Recuerdan cuando yo les dije que Inglaterra lo domina? En vez de liberarse, se genera un conflicto donde, por ejemplo, hay mujeres violadas, mujeres atacadas, hombres asesinados, muchos huérfanos, enfermedades sexuales, etcétera. Bueno, los movimientos de los países no alineados obviamente generan manifestaciones, huelgas a través de todos estos países que son neutrales en contra de la Gran Guerra Fría. Este es su logo. Y bueno, ahí tenemos un mapa en el cual podemos ver la división en cuanto a país de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo en la Guerra Fría, que es básicamente el bloque capitalista, socialista y los países neutros. Y bueno, las características del tercer mundo ahí las tenemos enlistadas. Para que tú seas catalogado como país de tercer mundo, tienes que tener una insuficiencia alimentaria, alto porcentaje de analfabetos, enfermedades de masas, alta mortalidad infantil. Los analfabetos son las personas que no saben leer y escribir. Recursos desaprovechados o despilfarrados, alto porcentaje de agriculturas, baja productividad, poca población urbana y clase media débil, industrialización incompleta y restringida, inexistencia del sector terciario, no que no exista la personas pobres, sino que más bien no tienen voz y voto. Alto porcentaje de paro laboral y de subempleo, a escaso porcentaje de renta nacional por habitante, dependencia económica, enormes desigualdades sociales, amplitud de crecimiento demográfico, dislocación de las estructuras sociales y económicas y conciencia de pobreza, es decir, que tú te adscribas como pobre. Las conclusiones es que, bueno, el tercer mundo empezó a partir de 1955, en realidad el concepto. El tercer mundo prácticamente son los países que no están ligados a ningún bloque. Sin embargo, eso fue en la primera etapa, cuando no se adscriben a ningún bloque, perdón. En la segunda etapa es cuando son países pobres. Y bueno, esto es todo. Espero que haya quedado un poco claro cómo se hace la división social y política de cada país con base en su desarrollo social y político y económico, porque esto es lo que va a generar que ciertos países sean más vulnerables ante ciertos ataques o durante ciertos ataques. Piensen ustedes en la epidemia que se está viviendo ahorita, cómo nosotros enfrentamos una epidemia y cómo, por ejemplo, la India puede enfrentar un problema. Es importante que ustedes busquen en Internet estas imágenes para que ustedes puedan hacer la actividad que les propongo en el cuadro de tareas, una reflexión sobre justamente primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, y también pueden buscar videos de los contrastes en cuanto a, por ejemplo, a Holanda, que es un país de primer mundo, Suiza, que es un país de primer mundo, en contraste con la India, con quizá con África, en especial con el Congo, que es un país de África, etcétera, ¿no? Y también es importante saber que México es un país tercermundista. Entonces, espero que haya quedado claro, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana.